Buenas noches, me presento, mi nombre es Andrés Manuel Vicente Cruz. El tema que hablaremos será sobre la fabricación de circuitos impresos. Para esto, los componentes electrónicos tienen que formar parte de un circuito para llegar a un fin, y este fin es realizar la función en la que fueron diseñados. Un circuito impreso es una placa de material aislante, una baquelita o fibra de vidrio, en el cual es esta, que se ha depositado una capa de material conductor que es el cobre. En ella las piezas introducen una solución de percloruro que se encarga de corroer el cobre para ya dejar de un lado lo que no se va a ocupar al final de la impresión. Existen varios métodos. Para esto, la mayoría de los circuitos impresos están compuestos aproximadamente de 16 capas conductoras separadas y soportadas por capas de material aislante laminadas entre sí. Los métodos: existe el método fotográfico de circuitos impresos, que este se lleva a cabo con un fotolito negativo o positivo. En este ya sea un dibujo a mano o en papel, o un diseño por computadora impreso. Si es a mano se tendrá que dibujar así como tal. Si es impreso, pues tiene que ser un papel fotostático. Después seguiremos con el método serigráfico. Este método es muy sencillo a grandes rasgos, ya que consiste en revelar la celda con el diseño del circuito impreso, para el cual será necesario primero que el fotolito positivo del diseño realizado esté en el lugar indicado, y este utiliza tintas resistentes al grabado para proteger la capa de cobre, los grabados posteriores, y retirar el cobre no deseado. Para el método directo lleva una gran serie de pasos, ya que esta serie de pasos es importante tener la certeza de que el circuito funciona correctamente antes de proceder a hacerlo, ya que esto evitará muchas molestias y una gran pérdida de material y tiempo. Tener todos los componentes que se instalará en el circuito impreso, transferir una hoja de papel milimetrado cómo estarán conectados los componentes, su ubicación física. Después de eso sumergiremos una baquelita dentro del crudo férrico, hacemos las perforaciones necesarias y limpiamos la pista con algodón. En este caso tendremos aquí las imágenes. Aquí es el cloruro férrico, en donde solamente atrapa a todo lo que es del cobre y lo demás lo deja disuelto. Con esto le quitamos con un algodón. Y al final las perforaciones para ir ensamblando los capacitores, las resistencias o otras cosas más que nosotros queramos ahí. Esto por mi parte ha sido todo. Los dejo con mi compañero. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Barrientos Olivera Arnaldo Anuar y a mí me tocó el tema de generalidades en la fabricación de circuitos integrados, monolíticos y peliculares. Bueno, comencemos con los circuitos monolíticos. En la fabricación de estos circuitos se utiliza una técnica llamada planar, la cual se llama así ya que todos los procesos se hacen sobre la misma cara del colector. Este colector es una placa de cristal de silicio, la cual se oxida mediante la exposición de una atmósfera húmeda y 1200 grados centígrados. Después se le aplica una capa de laca fotosensible sobre el óxido y se le expone a una luz ultravioleta que pasa sobre una máscara que lleva la estructura del circuito integrado. Esto hace que la estructura quede impresa sobre la laca. Después, mediante un proceso de cauterización, se quita el óxido, siguiendo la estructura, y después se quita otra vez la laca para dejar solamente el óxido. Ya teniendo el óxido, mediante el proceso de difusión, se generan las zonas conductoras. Ya teniendo todo esto, el conjunto se recubre con una capa delgada de aluminio que es eliminada por el proceso de fotograbación y finalmente es encapsulado. Luego pasamos a los circuitos peliculares. Estos circuitos también son conocidos generalmente por circuitos híbridos. Estos circuitos fueron inventados o hechos para no tener
tantas limitaciones como en los circuitos monolíticos, las cuales serían que pues no podemos hacer resistencias y condensadores de pequeñas tolerancias y valores elevados. Otra de las limitaciones es que no podemos hacer circuitos relativamente reducidos o pequeños, ya que si tratamos de hacer un circuito pelicular o híbrido a circuito monolítico, además de que quedaría muy grande el circuito y muy estorboso, los precios se elevarían por la misma razón. Buenas tardes, continuaremos con el tema de procesos de fabricación de cerámicos, ya que eso tiene que ver mucho con la química aplicada, ya que estos materiales se derivan de la abundancia de la naturaleza y sus propiedades mecánicas y físicas. Estas propiedades son que es de alta dureza, tiene una estabilidad química y son excelentes aislantes. Para esto existen dos tipos de procesos de fabricación de cerámicos, en el cual la primera que veremos será sobre el proceso de fabricación de las cerámicas piezoeléctricas, ya que estos son cuerpos macizos semejantes a los que son utilizados en aislantes eléctricos, las cuales son constituidas de innumerables cristales ferroeléctricos, esos como son los microscopios, ya que esto inclusive son denominadas como policristalinas. Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos, no metálicos, y el componente piezocerámico es acabado mecánicamente mediante un esmerilado, un labrado y un pulido. Esto con el fin de asegurarse que sus dimensiones geométricas y el acabado de superficie sigan dentro de las tolerancias especificadas. Para el siguiente paso de fabricación será sobre las cerámicas ferroeléctricas. Esa es la transición al estado del ferro eléctrico a un fenómeno cooperativo que acompaña por un calor específico o por calor latente. A la temperatura de transición de red se distorsiona espontáneamente hacia una estructura más complicada y de más baja simetría. Este posee un momento dipolar permanente en ese estado. Las cerámicas ferroeléctricas se preparan mediante la sinterización de la mezcla de óxido durante varias horas y entre una temperatura de 1450 a 1650 Kelvin. Los materiales de la partida son los óxidos molidos o especialmente para los productos de grano fino. Tienen numerosas aplicaciones como condensadores, detectores de infrarrojos, generación y detección de ultrasonido. Es la gran ventaja de estas cerámicas. Por mi parte eso es todo. Gracias. Mi nombre es Bautista Antonio, soy del grupo 1219 de la materia de química aplicada. A continuación veremos el tema de la contaminación. La contaminación es la presencia de elementos o sustancias químicos, físicos, biológicos, los cuales son nocivos para la salud humana y otras especies en general. La contaminación se ha extendido por agua, tierra y aire, lo cual ha provocado la extinción de diversas especies y el brote de nuevas enfermedades. Fuentes de contaminación quiere decir de dónde proviene la contaminación. Fuentes naturales. Es producida o causada naturalmente por el planeta. Algunos ejemplos son los siguientes: el exceso de minerales en algunas zonas o áreas. Tal es el caso del mineral arsénico, el cual contamina mantos acuíferos, ríos, etc. Otro ejemplo son las erupciones volcánicas, las cuales arrojan gases y cenizas al aire, las cuales ocasionan efectos de invernadero. Fuentes artificiales. Es todo lo que el hombre ha creado a lo largo de los siglos. Un ejemplo son los gases de efecto invernadero, los cuales son producidos por industrias y sus derivados. Fuentes de origen antropogénico. Esto quiere decir creados por el hombre. Algunos ejemplos son los siguientes: industrias de actividad minera y petrolera, mataderos, etc. Estos contaminan los ríos, lagos, mares, tierras, etc.
arrojando a ellos sus aguas residuales, basura y otros desechos tóxicos. Otro ejemplo son los comerciales, los cuales contaminan al vender envolturas, empaques o productos agroquímicos. El siguiente ejemplo son los domicilios, los cuales poseen drenajes que desembocan en los ríos, al igual que generan gran cantidad de basura, ya sea de todo lo que consumen o usen en dicho domicilio. Y por último los móviles, que son los vehículos, aviones, trenes, barcos, etc., los cuales emiten grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera del planeta, provocando así el efecto invernadero. Desechos tóxicos son clasificados de esta manera debido a que en su composición contienen algún o algunos tipos de sustancias que son muy perjudiciales para la salud humana, la naturaleza y el medio ambiente. Esto sucede al hacer contacto con estos desechos. Algunas industrias que producen estos desechos tóxicos son las siguientes: industrias químicas de hospitales, industrias textiles de la minería, laboratorios, plantas nucleares, etc. Ejemplos de desechos tóxicos: fluoruro, mercurio, detergentes de limpieza, pesticidas e hidrocarburos. Alcance de toxicidad es la capacidad que alcanzan los desechos tóxicos o sustancias químicas, ya que puede producir efectos perjudiciales sobre los seres vivos, esto al entrar en contacto con él, teniendo así efectos secundarios o incluso provocando la muerte. Unos ejemplos son los siguientes: desechos o bombas nucleares, los cuales generan radiación. La exposición a esta radiación a niveles altos causa quemaduras de piel, síndrome y otros efectos a largo plazo en la salud. Otro ejemplo son los pesticidas, los cuales causan efectos crónicos o agudos para la salud humana. De mi parte es todo. A continuación, mi compañera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Brian Gabriel González Garduño. Soy del grupo 12B19 en la materia de química aplicada y esta es mi parte de la exposición. Ok, hablemos un poco sobre el compostaje, que en sí, ¿qué es, no? El compostaje es un proceso controlado y acelerado de descomposición de las partes orgánicas de los residuos totalmente aerobio, dando lugar a un producto estable llamado compost. Condiciones requeridas, algunas de estas es la humedad, que en este caso el agua vianiza es necesaria para facilitar que los nutrientes estén disponibles a los microbios y para que puedan realizar sus procesos productivos, metabólicos y asimilativos. Otra condición sería la temperatura. Cuando el material se está compostando pasa por un ciclo de temperaturas que es ocasionado por la actividad microbiológica. También tenemos una condición que es el oxígeno y por último los nutrientes. Los nutrientes más bien sirven para el crecimiento microbiano en la pila de compost. Es necesario que haya un balance entre carbono y nitrógeno, que son los macronutrientes más importantes de los materiales ricos en carbono y son de color café, secos, y los ricos en nutrientes son verdes y húmedos. Muy bien, y entonces, ¿qué significa compostar? Bueno, más que nada todo residuo se puede compostar siempre y cuando sean de origen orgánico. Se refiere a todos aquellos que tienen su origen en los seres vivos, animales o vegetales. Bueno, continuamos con la incineración, que la incineración de basura está ampliamente extendida en algunos países como Dinamarca, que incinera hasta un 56% de los residuos urbanos. Los Países Bajos y Suecia incineran un 30% y los Estados Unidos solo el 16% en nuestro país.
solo el 16%. En nuestro país existen 22 plantas incineradoras que queman un 6% de los residuos. La incineración consiste en la oxidación total de los residuos en exceso de aire y a temperaturas superiores de 850 grados Celsius. Según la normativa europea, se realiza en hornos apropiados con aprovechamiento o no de la energía producida, en cuyo caso se habla de la valorización energética. Como respuesta a estos problemas, la tecnología de la incineración se ha desarrollado mucho los últimos años, con el fin de reducir las emisiones de gases y humos. Las incineradoras operan a temperaturas elevadas con el fin de destruir dioxinas y furanos. Normalmente lo hacen a 1000 grados Celsius. Por otro lado, y para garantizar la composición de los gases emitidos, incorporar unidades de lavado y filtros adecuados, todos ellos están regulados por una estricta normativa. Muy bien, ahora la pirólisis. En sí, ¿qué es la pirólisis? Bueno, es un proceso físico-químico que se puede definir como la descomposición térmica de un material en la ausencia de oxígeno o cualquier otro reactante. Esta descomposición se produce a través de una serie compleja de reacciones químicas y de procesos de transferencia de materia y calor, en el cual se genera una mezcla de gases hidrocarbonados y algo de monóxido de carbono. También se genera una mezcla de hidrocarburos líquidos y un sólido carbonoso que presenta incrustaciones de elementos inertes que no pirolizan, como piedras, vidrio, metales, etc. El objetivo de la pirólisis es la disposición sanitaria y ecológica de los residuos sólidos urbanos, disminuyendo su volumen al ser transformados en materiales sólidos y líquidos, gaseosos, con potencial de usos energéticos o materias primas para diversos procesos industriales. Muy bien, el reciclaje. Hoy en día, cuando pensamos en basura, también pensamos en reciclaje, que es el proceso mediante el cual los productos de desecho son recolectados, transformados y nuevamente introducidos al ciclo de producción. A diferencia del reuso, en el reciclaje se requiere de materiales, energía, trabajo para la transformación del residuo, al cual se necesita que estén previamente separados. Prácticamente el 90% de los residuos urbanos son reciclables. Sin embargo, solo se puede reciclar si el producto se puede vender. Algunos de los principales beneficios que se obtienen al reciclar son: 1. Se reduce la necesidad en espacios de relleno sanitarios y de incinerar basura. 2. Se ahorra la energía y se evita la contaminación causada por la manufactura de productos a partir de materia prima virgen y la emisión de gases de efecto invernadero. 3. Se conservan recursos naturales como agua, madera y minerales. 4. Aumenta la competitividad de las empresas y la oferta de trabajo. Estos son algunos factores importantes en la cadena de reciclaje: el costo del material separado, su pureza, el mercado existente para productos reciclados. La realidad es que una gran proporción de los residuos que generamos no se pueden reusar ni reciclar, o las cantidades existentes son tan pequeñas que su reciclaje no es económicamente viable. Aquí es donde las autoridades municipales deben trabajar. Y bueno, a continuación se está mostrando una tabla donde algunos residuos, ya después de ser transformados y reciclados, terminan, los productos finales. Y para terminar, la filtración. La filtración es una etapa indispensable porque se requiere meramente la calidad fina del plástico reciclado a fin de reutilizar de manera eficaz
para la elaboración de nuevos productos. De hecho, los materiales plásticos pueden contener un pequeño porcentaje de contaminación extraña que reduce la calidad del material obtenido y puede crear problemas importantes en la fase de reciclado. Es por eso que todos estos materiales extraños deben eliminarse por medio de una tecnología de filtración específica. Y bueno, ¿cuál es la contaminación del plástico? Por ejemplo, hay contaminación constituida por papel, en caso de presencia de etiqueta, un material extraño muy común, pero también por aluminio, así como por madera, goma y plásticos no fundidos. Por consiguiente, para reutilizar el plástico reciclado es necesario filtrarlo tras su función por medio de una extrusionadora. Tiene como el principal objetivo fundir el material plástico anteriormente reducido a trocitos a través del proceso de trituración. Tras la fusión del material plástico por medio de la extrusionadora, hay una segunda etapa que de hecho se llama filtración, donde el plástico se filtrará utilizando una máquina específica que elimina todo lo que no corresponde al material tratado específico. Solo así podemos estar seguros de lograr un resultado lo más homogéneo posible y libre de contaminación. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.